siguiente mesa. Gracias. Bueno, ahora voy a pedir que venga la doctora Teresa Puig, que va a ser la moderadora de la siguiente mesa, que va a ser una mesa que se va a dedicar a presentación de trabajos. La doctora Teresa Puig es compañera del hospital, pertenece al servicio de epidemiología de este hospital. Gracias, Teresa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy yo quien tengo que agradecer el que me hayan invitado a la siguiente mesa redonda, que veréis que tenemos 3 ponencias realmente muy interesantes y seguro que van a atraer muchísima atención. No puedo dejar de dar las gracias al doctor Casán. Para mí ha sido muy interesante y la verdad es que verle con este entusiasmo que a través de los años sigue intacto igual, realmente es un lujo tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Pasamos pues sin más dilación, porque vamos un poquito justo de tiempo, intentaremos ceñirnos a la primera presentación, que es la respuesta hipertensiva durante la prueba de esfuerzo en población normotensa. ¿Son realmente hipertensos? Estrategia y líneas a seguir, que nos va a presentar el doctor José Antonio Arroyo, que es un especialista, muchos debéis saber, del tema de la hipertensión, y que es internista aquí en el hospital y que seguro que nos va a deleitar con su presentación. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? En primer lugar, darle las gracias al doctor Serra por haberme invitado a estar esta tarde aquí. Mi tema es hablar un poquito de la respuesta hipertensiva que existe y que no es que sea muy frecuente, pero se ve en la práctica clínica cuando se hace una prueba de esfuerzo. El significado que esto tiene, que todavía muchas veces ni lo sabemos. Pasa igual que la presión de bata blanca o la presión de enmascarada, ¿no? Que no sabemos cuál es el futuro de estas presiones, de este tipo de presión. Esa no es. Pone 2022. No. Fíjense. Para pasar aquí. Siempre que hoy sabemos que en los países desarrollados cada 4 personas, de cada 3 personas, una es hipertensa. Es una frecuencia y lo que es peor que en el futuro esta prevalencia aumentará. Por acá atrás. La importancia que tiene la hipertensión es que tiene una alta prevalencia, una mortalidad muy elevada, supone un importante costo sociosanitario y con frecuencia se asocia a otros factores de riesgo. A pesar de ser fácil su diagnóstico, de tener fármacos muy potentes para el tratamiento, todavía tenemos muchos pacientes hipertensos por diagnosticar, muchos pacientes diagnosticados de hipertensión sin tratar y lo que es peor, los tratados, más del 50% están sin controlar la tensión arterial. ¿Cuándo consideramos que un paciente hipertenso? Esto es un repaso que quiero hacer por connotaciones que hablaremos después. La Asociación Europea de Hipertensión y la Asociación Europea de Cardiología define la hipertensión como aquella persona mayor de 18 años que tiene una hipertensión sistólica igual o superior a 140 y una presión diastólica igual o superior a 90. Y cuando hace una clasificación, esto en las últimas guías del año 2018 habla de una presión óptima cuando está por debajo de 120 y de 80, una presión normal entre 120 y 129, con 80 y 84 diastólica, y habla de grados, ya empieza a hablar de grado 1 de hipertensión, de grado 2 de hipertensión y grado 3 de hipertensión, sobre todo cuando está por encima o igual a 180 o por encima o igual a 110.
Digo esto porque cuando un paciente empieza con una hipertensión de grado 3, este paciente ya es candidato a terapia doble o a terapia triple. Es muy importante tenerlo en cuenta y ponerle la etiqueta. Pero cuando vamos a las guías americanas, vemos que ha cambiado mucho. Esto es una controversia en el año 19, cuando dijeron que consideraban un paciente hipertenso cuando tiene una tensión por encima de 130, la sistólica, y por encima de 80, la diastólica. Eso suponía que en Estados Unidos 100 millones de personas se convertían en hipertensos, lo que supone esto para la carga médica y social de la nación. Hubo mucha controversia. Esto fue por a raíz de un estudio que hicieron los americanos, que se llama SPRING, que dijeron que los pacientes que optimizaban la tensión tenían menos mortalidad cardiovascular, pero también tenían menos efectos secundarios. Por eso la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología no está de acuerdo y ha mantenido los criterios que ya mantienen desde el año 2000-2004. Habitualmente la presión arterial la tomamos siempre en reposo. Siempre la tomamos en reposo, la mantenemos 5 minutos de reposo, la tenemos en reposo. Y todos los estudios que se han hecho en cuanto los estudios que se han hecho y los estudios epidemiológicos y clínicos que se han hecho en cuanto al tratamiento, al diagnóstico y al pronóstico de la hipertensión, se ha hecho con la toma de tensión en reposo. Pero no olvidemos que caminamos, subimos escaleras, pasamos muchas horas caminando y haciendo ejercicio. Y eso sí es verdad que no sabemos exactamente qué pasa con la tensión con el ejercicio, que si tiene implicaciones pronósticas o terapéuticas. Y por eso la única prueba que determina la tensión con el ejercicio es la prueba de esfuerzo. Incluso cuando ponemos un mapa, miramos la tensión en reposo, nunca la miramos en el ejercicio. La respuesta que puede haber en una prueba de esfuerzo puede ser una respuesta normal, una respuesta baja, una hipotensión o una hipertensión. ¿Cuándo consideramos una respuesta normal? Normalmente cuando un paciente hace una prueba de esfuerzo, una persona con normotensa de una prueba de esfuerzo, sube la sistólica, no sube mucho, sube aproximadamente menos de 10 milímetros de mercurio, y la diastólica se mantiene normal o incluso puede bajar. Hay muchas guías, hay autores que determinan unas tablas, dependiendo del sexo y de la edad, para valorar los valores de normalidad de la tensión arterial en una prueba de esfuerzo. También, aparte de una prueba normal, puede haber una respuesta de hipotensión con el esfuerzo. ¿Y cómo se define? Es aquel paciente que le baja la tensión más de 20 milímetros de mercurio con el ejercicio. Esto tiene mal pronóstico y nos hace pensar que el paciente tiene una enfermedad coronaria importante o una hipertrofia ventricular, un fallo de bomba. Incluso empeora mucho el pronóstico. Cuando una persona tiene una hipotensión durante una prueba de esfuerzo, tenemos que descartar una enfermedad coronaria grave o una enfermedad de tronco común o una enfermedad de 3 vasos. Y también una cosa importante en el post-esfuerzo, aquella persona, normalmente después del reposo la tensión baja rápidamente. Cuando la tensión no baja, incluso cuando sube la tensión en el reposo después del post-esfuerzo, también tenemos que pensar que puede haber una coronariopatía importante. No, me parece que me he equivocado. Vamos para atrás, perdona. Es que son muchas anteriores. Espera. Bueno, ¿cuándo consideramos una respuesta hipertensiva en la prueba de esfuerzo? No hay definición estandarizada hoy día. Esto es debido a que se han utilizado diferentes parámetros y métodos en los estudios realizados. Pero su relevancia clínica es importante, porque se nos puede pasar muchos pacientes que no vamos a darle importancia a esta respuesta hipertensiva, y son pacientes de riesgo y pueden desarrollar una coronariopatía o una enfermedad vascular. Por eso siempre es importante determinar, hacer algo con estos pacientes que tienen una respuesta hipertensiva a la prueba de esfuerzo. Tenemos que saber qué tenemos que hacer. La American Heart Association la define como aquella subida de por encima de 210 durante el esfuerzo o persistencia de la hipertensión unos 3 o 4 minutos después del esfuerzo. Normalmente en nuestro medio consideramos una respuesta hipertensiva
aquel paciente que le sube la tensión sistólica por encima de 100 o la diastólica por encima de 90. O lo que es lo mismo, subir con respecto a la tensión basal 20 milímetros de mercurio la sistólica, 20 o más, y 10 milímetros la diastólica con el esfuerzo. Pero siempre tenemos que tener, para valorar la respuesta, siempre tenemos que tener en cuenta el sexo, la edad, las condiciones físicas y también el índice de masa corporal, porque depende para variar, como veremos a continuación. La edad, a mayor edad, mayor valor de presión sistólica y diastólica. No olvidemos que cuando nos hacemos mayores, la presión sistólica sube y la diastólica baja, lo que supone lo que diferencia la presión de pulso. Y la presión de pulso es un método para que medimos una lesión de órganos diana. A mayor presión de pulso tenemos más riesgo cardiovascular, porque las arterias se vuelven más rígidas y es normal. Y esto es un problema, sobre todo en las personas mayores, cuando tenemos una hipertensión sistólica de 190 con una diastólica de 60. ¿Y qué? ¿Vamos a bajarle la sistólica? También bajaremos la diastólica. ¿Y qué es peor? ¿Tener la 190 o tener la 60? Esa pregunta en las personas mayores todavía está sin contestar. El sexo general, los hombres tienen un valor de presión más alto y una recuperación más rápida de la prueba de esfuerzo. Los pacientes que no hacen deporte también tienen una respuesta más elevada de la tensión. También incluso los deportistas tienen una presión de pulso más alta, sí, es un factor de riesgo, pero le sube la tensión, la sistólica, y le baja la diastólica. Por eso tenemos que tener, y la obesidad, a más índice de masa corporal, más riesgo de hipertensión. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre, a la hora de valorar una respuesta hipertensiva, la edad del paciente. No es lo mismo, por ejemplo, que un paciente de 25 años le suba la tensión a 210 que a una persona de 70 años. Por lo tanto, el de 60 años tiene mucho más riesgo que el que tiene 25 años, y encima si es deportista. También esto tiene un valor pronóstico. Hay mucha discusión en el tema, pero sí está claro que hay personas que tienen, se ha visto en muchos artículos que se han publicado, se ha visto que aquellas personas que tienen una respuesta hipertensiva tienen más riesgo de ser hipertensos en el futuro. También, evidentemente, tienen más riesgo cardiovascular y más riesgo de mortalidad cardiovascular. Por eso tenemos que tenerlo. De disfunción endotelial también tiene más riesgo. Entonces tenemos que dar importancia a la respuesta hipertensiva en una prueba de esfuerzo. No solamente al normotenso, sino también al hipertenso. Una cosa, ¿medimos bien la presión arterial en nuestras consultas? Yo le digo automáticamente que no. No se mide la presión arterial nunca bien en las consultas de médicos, ni la enfermera, ni las salas de hospitalización, ni los servicios de urgencia. Muchas veces en los servicios de urgencia llega un paciente y le ponen crisis hipertensiva porque está a 20-12 de tensión. Pero está asintomático, no tiene ni dolor de cabeza, no tiene ni disnea, no tiene ni dolor torácico, y podríamos pensar que es una emergencia hipertensiva. Pero una emergencia hipertensiva es clínica, no es números, estamos hablando de números. Ese paciente lo relaja porque está nervioso, viene nervioso porque en la farmacia le han tomado la tensión y le han tomado en 22 y dice, vaya usted corriendo a urgencias que se va a morir. Y llega muy nervioso a urgencias. Entonces ese paciente lo metimos en una habitación solo, le damos 5 miligramos de Valium y lo relajamos y le volvemos a tomar la tensión y la tenemos en 14,8, sobre todo el paciente que no es conocido hipertenso. Por eso es importante tener en cuenta cómo tomar la tensión arterial. Hay 3 maneras de tomar la tensión. La toma en la consulta, la toma en su domicilio, que llamamos AMPA, y la monitorización ambulatoria de presión arterial, que es el MAPA. Ya en muchas consultas de hipertensión, la tensión en la consulta no se toma, porque el médico va muy rápido, tiene muchos pacientes y no se toma. Esto es una manera muy mala, es la manera que se toma la tensión. Y a veces se toman decisiones terapéuticas, porque tenemos una ocasión 15-9 y le vamos a dar un fármaco al paciente, pues la tomamos la tensión así. Es un error. Yo nunca tomo una decisión de un tratamiento hipertensivo por una toma tomada en la consulta. Esta es la manera de tomar la tensión. Nosotros tenemos la suerte, yo tengo la suerte de que tengo un auxiliar que me toma la tensión. Me tiene la paciente o el paciente me lo tiene 5 minutos sentado en reposo, y le toma la tensión 3 veces, con 1 minuto de diferencia entre toma y toma. Y yo cojo la última. Y esa es la manera de tomar la tensión de una manera correcta. Pero una cosa muy importante, que a veces nos olvidamos del manguito. El manguito tiene que cubrir todos los brazos. Por eso a veces una persona obesa le tomamos la tensión con un manguito normal
y esa tensión va a salir alto, nos va a dar un falso positivo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque a mí me han hecho muchas consultas de la sala por hipertensión y digo, ¿has tomado el médico con maguito beta? No, pues tómaselo con maguito beta y ser normal. Estoy hablando siempre de pacientes normotensos. La monitorización ambulatoria es muy importante. Yo creo que el mapa, igual que el Holter en cardiología, cuando toman el Holter, el mapa es la monitorización de la tensión arterial. Yo creo que tenemos que hacer un mapa a todo paciente hipertenso en un momento de su vida, ya sea por diferentes motivos. El mapa, me imagino que saben lo que es un aparatito que le ponemos en la cintura, tomamos la tensión cada 20 minutos durante la noche. Y esto nos va a informar de muchas cosas, el mapa. Nos va a informar cómo está la tensión por el día, cómo está la tensión por la noche, cuando el paciente, cuándo en el mismo momento va a darle el tratamiento. Nos va a decir el perfil circadiano, porque esto es importante, el perfil, claro, lo comentaré a continuación. Es decir, nos va a detectar hipotensiones, nos va a detectar hipertensión nocturna. Muchas veces los pacientes, sobre todo que tienen SAO, que tienen apnea del sueño, pues, tienen solamente hipertensión nocturna. Y la única manera de saber si están controlados es haciendo un mapa. El patrón normalmente del mapa es el DIPER. Por la noche durmiendo la tensión baja. Pero nos podemos encontrar en lo DIPER o también el RISER o el DIPER extremo. ¿Por qué es importante el patrón? Porque esto sabemos que los pacientes que tienen no DIPER, que tienen un patrón no DIPER en el mapa o que tienen un RISER, tienen mucho más riesgo cardiovascular. Y por eso la mayoría de los ictus, por lo menos mi experiencia con medicina de urgencia, cuando hacía medicina de urgencia, la mayoría de los ictus venían de madrugada. Eran porque la tensión, los efectos antifarmacológicos se acababan antes de hora y llegaba la subida de tensión le tenía durmiendo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Las indicaciones del mapa. Bueno, hay muchas indicaciones para pedir un mapa. Yo siempre digo que el mapa, una vez que le tengamos controlado al paciente, yo le pido un mapa. Un paciente hipertenso debuta ahora, le doy tratamiento y al cabo de 6 o 8 meses o un año le repito un mapa para ver si está todo correcto. Sospecha de bata blanca, sospecha de hipertensión enmascarada, que es bastante frecuente en la clínica. También cuando sospecha de hipertensión refractaria, que la mayoría del 50% de hipertensión refractaria es porque no toman, porque hay una falta de adherencia al tratamiento. Y yo lo pongo en rojo, lo de la respuesta hipertensiva al esfuerzo, porque como comentaré ahora, yo creo que es una indicación siempre de hacer un mapa. Aquel paciente que tiene una respuesta hipertensiva una respuesta hipertensiva a la prueba de esfuerzo, hay que hacerles un mapa, sea hipertenso o no sea hipertenso. Por eso nosotros lo que hemos hecho un estudio, que cogimos 477 pacientes, le hicimos una prueba de esfuerzo a todos ellos, de los cuales 285 pacientes eran hipertensos, y de ellos 51 pacientes presentaron una respuesta hipertensiva severa. Y luego cogimos 192 pacientes normotensos y le hicimos una prueba de esfuerzo y 27 pacientes tuvieron una respuesta hipertensiva. Y estos pacientes, 27, lo que hicimos es se les propuso hacerle un mapa a todos ellos. 3 pacientes no aceptaron, 4 pacientes aceptaron pero no vinieron y 20 pacientes se les realizó el mapa. Una edad media de 62 años, 10 mujeres y a 10 hombres. Y encontramos que por mapa había 9 pacientes que eran hipertensos, que no se conocían hipertensos. Y cuando hacíamos la clasificación de qué tipo de hipertensión, encontramos que casi el 50% ya tenían un grado 2 de hipertensión, no un grado 1, ya tienen una tensión bastante elevada. De los 9 pacientes, 6 iniciamos tratamiento. Lo hemos seguido hasta 9 pacientes y hoy día los 9 pacientes están con tratamiento médico. Y están bien controlados, pero fue una detección por prueba de esfuerzo. Respuesta hipertensiva, le hicimos una prueba de esfuerzo y le hicimos un mapa y salieron hipertensos. Y ya para terminar como conclusiones, podemos decir que los pacientes no conocidos hipertensos que presentan una respuesta hipertensiva con el esfuerzo tienen un mayor riesgo de presentar una hipertensión en el futuro y una mayor mortalidad cardiovascular. Que la presencia de hipotensión con el esfuerzo siempre se asocia a mal pronóstico y a una coronopatía grave,
que hay que tenerla en cuenta siempre, por lo menos tenemos que descartarla siempre. Y yo siempre digo, cuando a una persona le aparece una hipotensión, si es joven o tiene más de 50 años, parar la prueba, porque puede haber una coronopatía importante. Que a todos los pacientes que presentan una respuesta hipertensiva hay que hacerle un mapa, ya sean hipertensos, para ver qué grado de control tienen, para ver si la tensión la tienen controlada durante todo el día, para modificar el tratamiento es importante, porque a veces si tiene nocturna a la 2 hay que hacerlo por la noche, o la antagonista del calcio por la mañana, dependiendo si tiene una hipertensión sistólica más por la mañana o diastólica más por la noche. Y también para los normotensos. Para los normotensos que hacen una respuesta, tenemos que hacer un mapa para ver si realmente lo son. Porque el instrumento más importante para diagnosticar una hipertensión o para ver cómo va la tensión es el mapa. Y el segundo, la que tomamos en domicilio, porque al paciente le enseñamos a tomarse la atención en domicilio. La que menos valoramos es la atención en la consulta. Nunca tomamos una decisión terapéutica por la atención tomada en la consulta. Y que el mapa sigue siendo el principal instrumento para saber si la tensión arterial está controlada y para realizar el diagnóstico de hipertensión en el caso de que existan dudas. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, gracias. si tienen alguna pregunta. Sí, quería comentar si hay alguna pregunta o cuestión. Sí. No, quería preguntar si hay alguna pregunta o cuestión. Yo tenía una pregunta que es para animar si hay alguna otra pregunta. De hecho, va relacionado con el título de la presentación, porque si es... Ay, perdón. Sí, perdón, sí. Va relacionado con el título. Si realmente los normotensos, al hacer la prueba de esfuerzo, detectamos hipertensos, la pregunta es, ¿deberíamos hacer la prueba de esfuerzo a población general para detectar hipertensión en estos normotensos? ¿O no. en qué momento debería indicarse esta prueba de esfuerzo? Bueno, a normotensos, digamos. La prueba de esfuerzo se hace por un motivo determinado, se hace porque hay un dolor torácico o lo que comentaba, hay una disnea o hay una sintomatología, una clínica que hace que hace la prueba de esfuerzo. Nosotros lo que recomendamos a partir de los 40 años tomarse la atención 2 o 3 veces al año, en buenas condiciones, y si la tensión está normal alta, pues le ponemos un mapa. Luego, la respuesta hipertensiva, cuando hacemos una prueba de esfuerzo, si tiene una respuesta hipertensiva, tenemos que ver si realmente es hipertenso. Y la única manera de saberlo no es tomando la tensión, porque a lo mejor la tiene normal. La única manera de saberlo es haciendo un mapa. Nosotros tenemos pacientes hipertensos que en tratamiento médico, tenemos pocos, 2 o 3, ahora recuerdo 2 pacientes, que hacen el esfuerzo normal y corriente, como es subir una cuesta, hace una subida de hipertensión. Y le hemos hecho la prueba de esfuerzo, se lo ha hecho Maite, y sale y realmente hace una crisis hipertensiva y están en tratamiento médico. Ahí es donde está el problema de cómo tratar a estos pacientes, qué fármacos darle, porque no estamos hablando de una prueba de esfuerzo que estamos haciendo un ejercicio intenso con la prueba de esfuerzo, estamos hablando de subir una cuesta, y estoy hablando de pacientes normopeso, porque el obeso ya es diferente. Y cuando no pase de frecuencia cardíaca, a lo mejor no pasa ni de 100 subiendo la cuesta. Y tiene una respuesta hipertensiva, y ahí es donde está el problema. Igual que también tratar la respuesta hipotensiva en los pacientes que son hipertensos y hacen una hipotensión nocturna. Es complicado a veces de tratar la hipertensión, pero yo pienso que el diagnóstico, lo que sí recomendamos es tomar la tensión arterial después de los 40 años. Y si tiene antecedentes en la familia de hipertensión antes de los 40 años, también que se tomen la atención. Tanto hombres como mujeres. Sí. Además, una cosa importante que yo veo, por ejemplo, que muchas veces se da un tratamiento farmacológico a un paciente de 40 años. A mí me parece bien que se haga el tratamiento farmacológico, pero lo primero que siempre es una hipertensión secundaria, que es poco frecuente, que son un 5% de pacientes de una hipertensión secundaria, pero ya a toda gente joven le descarta una hipertensión secundaria, porque si la tiene, se trata y se cura. Y lo que hay que decir en gente joven que son donde aparece la hipertensión secundaria. Es una pregunta que viene del doctor Simo Guas. Dice, buenas tardes, doctor Arroyo, y gracias por la presentación. ¿Cómo deberíamos definir una hipertensión en esfuerzo? ¿Deberíamos tener en cuenta con la respuesta tensional al ejercicio los valores absolutos alcanzados, el incremento tensional respecto a los valores basales o el promedio del incremento tensional en relación a los METs alcanzados? A los METs alcanzados. Es decir, si tiene relación con los METs alcanzados, por ejemplo, pues si estás con una carga de 13 METs, que eso ya un poco lo comentabas, pues si tiene una relación el incremento con los METs.
Y hay que darle, pues, por ejemplo, un aumento de tantos METs, tanta tensión es válida. Y si nos pasamos de esos METs, ya es reacción hipertensiva. O si lo que importa es la diferencia entre la basal o la máxima. Para mí lo más importante es la diferencia de la basal, pero tenemos que tener en cuenta la edad. No es lo mismo un incremento en una persona de 25 años que en una persona de 60. No tiene el mismo riesgo. Pero para mí yo creo que con respecto al basal, si sube yo no digo 20, si sube más de 30 milímetros con respecto a la basal, la sistólica, y más de 20 la diastólica. El problema de la diastólica, con el esfuerzo tenemos problemas de determinarla manualmente, la diastólica. A veces no se oye bien, el quinto rodocórtico no se oye bien. Y entonces los aparatos automáticos, que no lo hacemos con los aparatos, están validados para hacer la prueba de esfuerzo. Se podría hacer con un aparato automático. El manguito también, que el manguito que llegue no sea muy largo, ¿no? Que sea corto y que cubra todo el brazo, ¿no? Pero si la pregunta era esa, en mi experiencia, no digo porque no hay un consenso de decir que yo creo que la diferencia entre la basal y la del esfuerzo, yo creo que es lo más importante. Y cuando hago un esfuerzo, igual que la frecuencia cardíaca, yo pienso que también varía. Yo me hice un holter porque corriendo me puse con el reloj a 190 por minuto sin tener nada. Digo, bueno, pues, y el holter salió normal, esto falla, el reloj falla, ¿entiendes? Entonces yo creo que la diferencia de la basal es lo más importante, yo creo. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta allí. He visto que has puesto un valor, González, gracias por la posición. ¿Tienes algún valor de corte como para parar una prueba de esfuerzo? No sé. Para Para hacer una crisis hipertensiva. Nosotros teníamos más o menos una referencia de 230, 225 para saber que podía haber una crisis hipertensiva. Yo valoro la edad. Valoro la edad y el electro. Que cuando se está haciendo el electro y el paciente. ¿Cómo está el paciente? Está a 25, a 200 de tensión. ¿Cómo va? ¿Está bien físicamente? ¿Cómo está aguantando? ¿El electro? ¿Hay cambios en el electro? ¿No hay cambios en el electro? ¿Qué edad tiene? Hombre, yo si una persona mayor, sí la paro. Pero si una persona joven y está bien, no la pararía por la tensión. Ahora, no hay parámetros que limiten. Yo le daría la razón al doctor Arroyo. Lo que está diciendo tiene mucha coherencia. Y también tiene mucho que ver, que ya lo ha comentado él, los vatios a los que aparece la respuesta hipertensiva. No, pues que decía que el doctor Arroyo, pues que tiene muchísima razón. Es muy importante también la carga a la que tú ves esa respuesta. No es lo mismo ver esa respuesta hipertensiva a la segunda fase del protocolo de Bruce o a 100 vatios que cuando lo ves a 300 vatios o en la cuarta fase del protocolo de Bruce. Yo creo que también te sirve. Cuando hablábamos antes de las gráficas, hay gente que se obsesiona en y más y más y más para llegar al sitio que ya estás en una meseta y en donde ya has conseguido lo que querías ver. No hace falta tampoco esperar a que la presión... Es que la prueba de esfuerzo tampoco se hace por la presión, no la hacemos por la presión. Hay una respuesta hipertensiva, pero la prueba de esfuerzo no se hace por una clínica cardíaca o respiratoria, como comentaba el Pera, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasaremos a la siguiente ponencia. Gracias, doctor Arroyo. No hace falta presentarlo, así que me ahorraré presentaciones porque seguro que toda la audiencia lo conoce. El doctor Serra Grima nos va a hablar sobre una amplia muestra de exdeportistas de alto nivel. Después de haber dejado la competición y durante muchos años, ¿qué es lo que pasa con estos deportistas de élite? Cuando quiera. Bueno, pues vamos a hablar de un estudio, a comentar un estudio que la moderadora, la doctora Puig, la conoce al dedillo y quiero hacer un comentario a esta primera diapositiva que lleva un subtítulo de deporte por encima del rendimiento físico. O sea, en esta jornada queremos, por decirlo de una forma, lanzar el mensaje de que el deporte es
algo más que el rendimiento físico. Y esto es importante, por eso hay una mesa redonda al final en la que se va a hablar. El electrocardiograma inicial y de seguimiento en una población de deportistas de élite después de abandonar la competición. Sobre el electrocardiograma del deportista se han hecho muchas revisiones, muchísimas revisiones, y la característica común que se observa en todas las revisiones que se han hecho es la frecuencia cardíaca lenta o la bradicardia sinusal. Esto es lo que más común que se ve en el electrocardiograma del deportista. Y este signo es el que a nosotros siempre nos ha interesado, es un signo que siempre ha creado controversia y sigue creándola, y por este motivo nosotros estuvimos ya de hace tiempo, nos interesó y nos implicamos en hacer algo en este sentido. Para esto vamos a hacer una breve historia, y la historia es la siguiente. Un año clave es el año 1896, en que la maratón se convierte en una prueba oficial de los Juegos Olímpicos. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces los sistemas de entrenamiento cambian, entonces hay más atletas que se dedican a las carreras de fondo. De hecho, el electrocardiograma del deportista con la bradicardia, que siempre se ha visto, se ha observado con más frecuencia en los corredores, en la larga distancia, ya sea atletas, ya sea ciclistas, y por consiguiente, pues hay más estos cambios en el sistema de entrenamiento, pues tiene que condicionar esto, más deportistas con frecuencias cardíacas lentas. Y bien, ¿cuál fue la repercusión de la maratón como prueba oficial y la proliferación o el crecimiento de los corredores de maratón? El año 42, un atleta de élite se le declara no apto para el servicio militar porque para la US Navy por presentar una frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto. Más maratonianos aparecieron y también fueron descalificados por el mismo motivo. Y entonces, en el año 43, o sea, aparece la voz del sentido común. La voz del sentido común, el doctor White, que aconseja reevaluar a estos atletas y concluye de la forma lógica, cambios en el sistema de entrenamiento y, por lo tanto, una adaptación cardiovascular distinta. Por lo tanto, de los 5.000 atletas, ni uno, o sea, eran deportistas asintomáticos. Esto es importante porque de esto hablaremos más adelante. De estos 5.000, todos dados de alta. La verdad que los pobres no tuvieron demasiada suerte porque esto representaba que eran dados de alta. Imaginaos en qué años estábamos, una época convulsa de guerras, y representaba que reevaluados y aptos, pero se iban a la guerra y allí no sabemos lo que pasaba. Pues bien, brevemente también se han hablado mucho sobre la etiología de la bradicardia sinusal. Solamente voy a hacer aquí breves comentarios. Un trabajo, ahí tienen la referencia, a qué se debe, a hipervagotonía vagal y remodelado estructural. El remodelado estructural se refiere a una dilatación del ventrículo izquierdo. Si es fisiológica, no inferior a 30 latidos por minuto, y pausas, es fisiológica si no es inferior a 30 latidos por minuto, y las pausas que no son menos de 3 segundos. Hay que descartar siempre, en todas las referencias que he visto, descartar la cardiopatía estructural, pero sin especificar el porqué. Esta referencia me parece a mí más razonable y me gusta más, y es de unas guías que se han hecho y coordinadas siempre por el doctor Maron, que empezaron en la conferencia de Bethesda, y bueno, pues ¿qué dice? Causa aumento del tono vagal entre 30 y 40 latidos por minuto
inferior a 30 durante el sueño y pausas inferiores a 30 segundos. Escapes de la unión auriculoventricular. ¿Qué quiere decir esto de escapes de la unión auriculoventricular? Que hay una competencia entre la frecuencia entre el nodo sinusal y el nodo AV. Entonces es curioso, se puede encontrar alguna vez haciendo un electrocardiograma un deportista, pues de pronto aparece, o sea, estos escapes en la que no escape de la unión, es que vemos no hay onda, el QRS no va precedido de onda P. Hacemos que haga unas cuantas flexiones, la frecuencia del nodo sinusal aumenta 3 o 4 latidos y desapareció el escape de la unión, puramente fisiológico y lo normal que se observa y que hemos observado siempre. También, sin especificar demasiado, habla de si hay síntomas, restricción de la actividad deportiva. Nada, genérico. ¿Qué quiere decir esto de la restricción deportiva? Y descartar la cardiopatía estructural. No habla ni de por cuánto tiempo hay que restringir la actividad deportiva y de qué es lo que se debe hacer. Pero hablan de descartar la cardiopatía estructural cuando ya se sabe que son, deportistas entrenados asintomáticos con el electrocardiograma normal y simplemente hay la frecuencia cardíaca lenta. Es funcional si se normaliza el electrocardiograma y desaparecen los síntomas. Esto lógico. Si persiste la bradicardia sinusal con síntomas en reposo, valorar la posibilidad de implantación de marcapaso. Es cierto, aquí estaríamos todos de acuerdo, frecuencia cardíaca lenta sintomática, o sea, inestabilidad, mareos, pérdida de rendimiento, y esto no desaparece al dejar de entrenamiento, probablemente es cuando se tiene que plantear la posibilidad de un marcapasos. Pero esto es poco frecuente, por lo menos yo, la experiencia que tengo, y hace muchos años que veo deportistas, no me he encontrado en ningún caso. Un electrocardiograma típico aquí está una frecuencia cardíaca no encontraba esto. Aquí, bueno, bradicardia sinusal a frecuencia cardíaca de 35 por minuto. Ves esta imagen de V4, V5 y V6, lo presento que es la repolarización precoz. Como hablaremos de la repolarización precoz, ya tiene un ejemplo. O sea, una supradesnivelación del punto J y esta onda T de alto voltaje y asimétrica. Es un electrocardiograma típico de deportista. Las dos cosas, la frecuencia cardíaca lenta que se asocia a la repolarización precoz. Seguimiento del deportista de élite en la residencia Blume a partir de 1960. Pongo residencia Blume porque todos los deportistas que hemos estudiado, pues el centro de referencia era la residencia Blume. Luego vino el CAR de Sant Cugat y el Servicio Médico del Fútbol Club Barcelona. Pero pongo la residencia Blume por muchos motivos. Primero, por la forma en que se hacía la valoración de los deportistas. O sea, lo bien que se hacía la valoración de los deportistas. La valoración clínica. Los que hacían la valoración eran médicos auténticos. O sea, pocos medios, pero su actuación era como médicos. Historia familiar, personal y deportiva, hábitos dietéticos, exploración física por aparatos, electrocardiograma en reposo y esfuerzo. Lo pongo en rojo porque, claro, gracias a que se hacía el electrocardiograma, nosotros hemos podido recoger todos estos datos de todos los deportistas y hacer lo que hemos hecho. O sea que, por tanto, en rojo va dedicado especialmente al cardiólogo pionero que estaba allí y lamentablemente ha fallecido hace poco, pero tuvimos la suerte de que hace un año pudimos hacer un reconocimiento a los deportistas pioneros en la medicina del deporte, especialmente al doctor Tintoré, que falleció recientemente. Analítica general, valoración del perfil psicológico. La psicología deportiva no existía. Ahora, cada atleta va de élite, por supuesto, va del brazo de su psicólogo, además de su nutricionista, y sin embargo entonces no había
los psicólogos, pues no. Y se hacía control bianual. Seguimiento de los deportistas de élite después de haber dejado la competición. O sea, 159 deportistas. O sea, esto la doctora Puig lo sabe muy bien, porque resulta que reclutar, ya os podéis imaginar, historias del año 60, estos deportistas que a lo mejor habían pasado 15 o 20 años, eran deportistas que procedían de toda España, y a ver cómo los localizas. Localizado, aquí estaba la complicación. Pero entonces resulta que luego nos plantamos en 159, que eran más, pero perdimos unos cuantos, no los he incluido, pero en el estudio era de 159 con bradicardia sinusal extrema, todos asintomáticos. La palabra que he grabado. La muestra aumenta hasta a 299, en la que ya se incluyen deportistas sin bradicardia extrema. Lo digo porque esto ya forma parte de otro estudio. Finaliza el reclutamiento con 414 deportistas de diferentes especialidades. Es decir, esto es un escalón. Y el primer escalón fue el estudio con 159 deportistas, y diríamos en qué consiste. El análisis, las conclusiones finales se hace con este grupo de 414. Lo que no vio el doctor White, o sea, el que he dicho que el sentido común del doctor White en el año 43, fue a ver cómo evolucionaba esta bradicardia, que él dijo que era una adaptación fisiológica. Pues bueno, pues, en fin, no sé si tenía ya noticia, probablemente sí, pero nosotros sí que estudiamos esta evolución de la bradicardia sinusal extrema. Y entonces las conclusiones pues son estas. La bradicardia sinusal es una adaptación fisiológica. Insisto, todos eran asintomáticos, desaparece el dejar el entrenamiento, se mantiene con niveles de entrenamiento de intensidad moderados, de 3 a 5 horas a la semana, y ausencia de otras arritmias durante el seguimiento. Esto es importante, o sea, no había más. O sea, analizamos otros datos, pero de momento este estudio que se publicó en esta revista, pero como la doctora Puig, y perdón que me refiero, es tan estricta y rigurosa y tan metódica y tan ética, entonces resulta que, como no habíamos pedido el consentimiento informado, entonces, claro, pues no podíamos poner que falsear. Al fin y al cabo, tampoco tenía tanta importancia, porque era hacer un electrocardiograma y un cuestionario. Entonces, no sé, aquí ahí veo a Sonia, que una de las últimas que participó en el estudio, y yo por lo menos dije, les pregunté si estaban de acuerdo en participar en el estudio, y entonces ya dijeron que sí. Lo que faltaba la firma, pero por lo menos se les informó a ver si estaban de acuerdo en la participación. Pero bueno, es igual, que la cosa era así. O sea, ¿no? Hay que reconocerlo. Simplemente lo quiero decir porque este estudio era importante, y yo pienso que, en fin, tenía suficiente calidad, como de hecho ya nos lo habían aceptado en una revista de mayor impacto. Pero claro, al decir, nos preguntaron, ¿y el consentimiento informado? Entonces contestó Teresa Puig, no lo tenemos, pues acabó. Y entonces ya nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, al margen de los 159, deportistas que estaban todos asintomáticos, sí que nosotros tuvimos ocasión de reclutar un grupo de deportistas que tenían esta bradicardia extrema sintomática, y digo 7, o sea, teníamos más, con frecuencia cardíaca inferior a 40 por minuto, y que presentaban síntomas, inestabilidad con cambios de posición y disminución de rendimiento. Estos no fueron a un control de rendimiento, sino que fueron, o sea, síntomas. De hecho, presumiblemente tenían una enfermedad. El patrón común de todos estos, con estas bradicardias sintomáticas, era los errores en el método de entrenamiento y el estilo de vida, un estilo de vida que simplemente era incompatible el entrenamiento, o sea, las cargas de entrenamiento tan intensas, con la vida laboral, de estudios, etcétera, etcétera. En todos se descartó la cardiopatía estructural, y el tratamiento con descanso activo 12 semanas solucionó el problema. Nosotros, o sea, con todo mi respeto por la importancia del estudio, los estudios y las ediciones de la conferencia de Bethesda, sí que nosotros pudimos
aportar, podemos ser un poco más precisos con respecto a las bradicardias sintomáticas. Ya hablamos de 12 semanas. Y esto lo decimos por algo. Lo decimos por lo siguiente. No voy a entrar en demasiados detalles, pero nosotros queríamos profundizar, dar un paso más adelante con respecto a la bradicardia sinusal. O sea, ¿qué hay? O sea, si podíamos tener algún detalle más que nos informase. ¿Qué hicimos? Entonces, con la doctora Stock, el estudio de arriba no hace falta que lo miren, el de abajo, estudiamos, era un grupo de bradicardia, es decir, eran asintomáticos porque venían a un control de rendimiento, no venían como con síntomas. Y en todos les hicimos con una técnica de medicina nuclear para estudiar los receptores adrenérgicos del miocardio. Entonces, para esto utilizamos la beta-iodo-bencilguanidina, que tiene una estructura molecular similar a la metacolina. Entonces, resulta que, o sea, por una técnica de medicina nuclear, entonces esta beta-iodo-bencilguanidina se colocaba en el lugar de los receptores adrenérgicos. Muy bien. Y entonces aquí ven, donde está la flecha, mejor será, esto es la imagen normal, que es el eje corto, un eje corto de que nosotros estudiamos las imágenes cardíacas, y la imagen del donut, o sea, eje corto. Y vemos que aquí, en donde está la flecha, esto es la cara inferior, esto sería el septum, la cara lateral y la cara anterior. Esto hay un defecto de captación, o sea, no hay receptores. Porque no hay receptores, no hay el radiofármaco, no se puede distribuir sobre esta zona. Y entonces ¿qué ocurre? Aquí está a 38 latidos por minuto y cuando ha desaparecido la bradicardia, han pasado las 12 semanas, lo que ocurre es que la captación ya es homogénea. Nosotros pensamos, esto sería un marcador del sobreentrenamiento. Entonces, como explicar el motivo, esto es un ejemplo de un atleta, o sea que, pero este sintomático, fíjense, aquí se puede ver la captación, la imagen en proyección antero-posterior, en la cara anterior, la cara posterior inferior, y aquí, en donde está la flecha, se ve que aquí no hay radiofármaco, o sea, como si hubiese una desgranación del sistema adrenérgico. Pero la diferencia está en que aquí, en el primer control y a las 12 semanas, después de solucionarse todo el tema clínico, desaparece, se normaliza la frecuencia cardíaca y se normalizan los síntomas, el trazado es completamente normal. Nosotros empezamos un estudio para ver si teníamos un dato de marcador del sobreentrenamiento, que sería este. ¿Por qué motivo? Porque nos encontramos con una deportista, una atleta, que la martirizaban desde la federación, como era triatleta y era las pocas triatletas de élite que había, pues la hacían competir entre la federación, el club, los patrocinadores, pues un desastre. Y bueno, pues pensamos, ¿qué le decimos al médico de la federación que estaba llamando continuamente que por qué no dábamos de alta a esta atleta? Y pensamos, a ver si encontramos un marcador de sobreentrenamiento. Y entonces pensamos que sería esto. El estudio no se continuó porque de los casos que estudiamos todas las imágenes eran calcadas. Lo que ocurre que cuando en los siguientes casos que vimos, ya algunos nos engañaron. O sea, dijeron, al saber que no tenían enfermedad del corazón, pues dijeron, pues continuaron entrenando y las imágenes que nos encontramos eran ya dudosas y nos plantamos. O sea, tiramos la toalla y lo dejamos correr. Pero había una cosa que luego sí que diré, que ya no hace falta recurrir a la beta-iodo-bencilguanidina para diferenciar la bradicardia sintomática de la fisiológica, de la no fisiológica. ¿Por qué la repoblación precoz en deportistas? Estábamos nosotros avanzando en reclutando deportistas
Y cuando estábamos ya casi llegando a 299, aparece el estudio de este autor, Eiseguer, en New England Journal of Medicine, que no es ninguna broma, y dice que habla de que hay muerte súbita en personas con reproducción precoz. Pero da la casualidad que, claro, estas personas que hicieron muerte súbita y tenían un electrocardiograma con reproducción precoz no eran deportistas. O sea, que aquí hay una diferencia. Por lo tanto, nosotros rebobinamos y empezamos a mirar desde el deportista número 1 a la reproducción precoz, que antes no lo habíamos mirado. Y entonces hicimos esta publicación, o sea, con 299, que eran más, que también se perdieron, se escogieron 21 por documentación, exactamente, si lo pongo aquí. O sea, están reclutados, donde veis aquí, en el Centro Médico de la Residencia Blume, CAR y Fútbol Club Barcelona entre 1960 y el 99. Se habían retirado de la competición como mínimo hacía 5 años, y esto era uno de los criterios de inclusión. La tercera parte de los deportistas presentaban reproducción precoz. Y en el primer electrocardiograma. Pero ya en el seguimiento, solamente el 50% la tenían, o sea que en el 50% había desaparecido la repolarización precoz. No se presentaron episodios en este largo seguimiento, y al decir episodios, quiere decir ningún caso de accidente cardiovascular grave. Por lo tanto, y esto, la recogida de información, insisto, o sea, lo repito de nuevo porque esta es una constante, la historia clínica con antecedentes familiares, personales deportivos, el electrocardiograma en reposo, el ecocardiograma, por lo cual descartábamos la cardiopatía estructural, y el seguimiento, con una historia en la que hay 60 ítems que nosotros hablaremos de un aspecto. Esto es el trabajo en que publicamos la reproducción precoz. La verdad es que nos lo publicaron con mucha rapidez, por lo tanto era un dato importante, porque la verdad es que el trabajo publicado en el New England por un prestigioso cardiólogo, pues claro, creó impacto, por lo menos esto neutralizaba el impacto. Breves, aquí no están todos los datos de los 499 no están recogidos. O sea, yo os diré por qué. O sea, especialmente los políticos, cuando no han realizado todos sus planes que pensaban desarrollar y los problemas que han tenido, recurren a la pandemia. La culpa la tiene la pandemia. Ellos no sé si tienen razón. Nosotros sí que tenemos razón de que por la pandemia la muestra que recogimos sería mucho más alta, pero sí que tuvimos que hacer muchas pausas, y la pandemia, es cierto que nosotros sin la pandemia hubiésemos recogido más cantidad. Simplemente unos datos: de los 414 vemos los hombres y mujeres, los que hay aquí, 264 hombres y las 150 mujeres. La edad que tenía en la época de élite, más o menos la misma, 18-21. Aquí lo tiene, hombres y mujeres. La edad actual, cuando se hace el seguimiento, entre 44 las mujeres y 47 los hombres. Y así, solamente faltan recoger más datos, solamente quiero insistir en dos preguntas que nosotros, o sea, estábamos sumamente interesados en que nos contestaran los deportistas. O sea, era barrer para casa. O sea, tener el poder decir que los deportistas pues llevan una vida más sana que la población sedentaria. Bueno, pues, y por eso solamente pongo aquí el tema del tabaquismo, que ya lo veis que no lo son. Y claro, siendo estrictos con el método, entonces de estos que habían sido, que algunos que son fumadores, pues son fumadores de un cigarro al día. Pero claro, como resulta que el protocolo, o sea, dice que el que fuma un cigarrillo al día, y estos epidemiólogos nos lo dicen, pues resulta que pues ahí poníamos que pues teníamos que clasificarlo como fumador. Y otro aspecto que nos interesaba era el tema que luego vendrá,
aquí hay la distribución de los por deportes, que son los atletas y los nadadores. Y luego aquí hay lamento tenerlo que decir, porque yo estaba muy ilusionado antes de la pandemia, etcétera, con el hockey sobre hierba, que luego tenemos en la última mesa, tendremos a jugadoras que lo eran, y aquí tenemos que no hay muchos de hockey sobre hierba, pero hubiese podido haber más. Pero bueno, la distribución es de los atletas, los nadadores y el básquet. Lo demás son muestras pequeñas. ¿Y cómo es que no hay ciclistas? Bueno, pues es que en los centros donde estábamos no veíamos ciclistas. Por tanto, no es que sea una muestra sesgada, es que eran los deportistas que nosotros teníamos. Y otra pregunta clave, el tabaquismo y si haces deporte. O sea, nosotros, a ver qué haces. Bueno, pues bien, afortunadamente, pues la actividad, muy pocos, hacían menos de 2 horas por semana y ya hacían ejercicio físico regular 82, ya no estaba mal 108, intenso 82 y algunos, de actividad muy considerable. Vuelvo a mostrarles el electrocardiograma para que quede bien grabado la idea de lo que hemos hecho, la frecuencia en lo que hemos trabajado en la bradicardia y en la repolarización precoz. Las conclusiones. La bradicardia sinusal extrema inferior a 40 latidos por minuto es una adaptación fisiológica relacionada al tipo de entrenamiento. No es fisiológica si hay síntomas, sí, disminución del rendimiento, inestabilidad, mareo o síncopas. Por lo tanto, ya de entrada, el médico tiene que hacer de médico y preguntar, ¿vale? Y la bradicardia sinusal extrema sintomática se asocia generalmente al sobreentrenamiento. Entonces, esto es tengo que decirlo, buscando, no hay forma de encontrar en todas las guías que he revisado con respecto a la bradicardia sinusal extrema o incluso en arritmias, el sobreentrenamiento como causa, como una responsable de la situación. Y lo digo porque el sobreentrenamiento no solamente causa alteración en el ritmo cardíaco, frecuencias cardíacas lentas, sino que otra de las cosas es que hemos visto arritmias graves, entre ellas taquicardias ventriculares. Y en las guías de arritmias tampoco el sobreentrenamiento, el overtraining, consta. Y hay aspectos que yo no voy a discutir y poner en cuestión unas guías que están diseñadas por auténticos expertos, pero sí que hay unas lagunas que por lo menos nosotros las podemos rellenar por la experiencia que tenemos en el estudio de esta amplia muestra. Un tercio de los 299 deportistas presentaban repolarización precoz, de los 414. En el seguimiento persistía el 53% de los deportistas. No se registraron eventos de relieve, y al decir de relieve, cardiovasculares graves, del tipo de taquicardias ventriculares o otro tipo de arritmias, ni síntomas relacionados con la bradicardia. Y esta, la última, yo pienso que es consistente y a mí me gustaría que quedase como mensaje más importante. La historia clínica, familiar, personal y deportiva, junto a un electrocardiograma, sigue siendo la base de la evaluación de un deportista. El fácil acceso a técnicas de exploración complementaria, de las que no se disponía hace más de 50 años, no ha de infravalorar la historia clínica y la exploración. Y aquí vaya el reconocimiento a los que, desde la residencia Blume, hace más de 50 años, hacían de médicos con unas historias clínicas perfectas, y el cardiólogo que autorizó el que se hiciese un electrocardiograma a todos los deportistas. Y por último, la función del médico es ejercer de médico. Y ejercer de médico quiere decir que, entre otras cosas, hay que hacer una historia clínica bien hecha. Pues bueno. ¿Me he pasado? No, ya tens. Sí. No, bueno,
Muchísimas gracias, la verdad es que un gusto de presentación. Yo, claro, por alusiones, tengo que decir que cuando he agradecido que me haya invitado, porque evidentemente me lo recordaba toda la vida, el hecho de que al no tener el consentimiento firmado, pues puse que no tenía el consentimiento. Y claro, he agradecido porque que me haya invitado, es un lujo después de oír lo que hemos oído. Tengo que decir que se va, de todas maneras, yo creo que esto también tiene mucho entusiasmo, pero el hecho continúa el estudio. Yo creo que será uno de los estudios, lo siento, yo creo que se va a resarcir de este tema porque esto le ha hecho que haya continuado con el estudio. No solamente paró, sino que ha continuado y continúa. Será con lo cual yo creo que el estudio más largo de la historia en este tema, con lo cual espero que dentro de algún tiempo pueda ya dejar de decirme que por mi culpa no pude irlo publicado y espero que entremos en otra fase de que ya no tenga que oírlo. Gracias. Gracias. ¿Preguntas, cuestiones que se quieran comentar de la presentación, doctor Serra? No sé si hay alguna. Yo tengo una duda, pero no tiene que ver con lo que ha explicado. ¿No? ¿La puedo hacer? Sí. Sí, sí. Yo sé que el doctor Serra es muy humilde. Es excesivamente humilde. El verano de 1992, yo estaba sentado en el Estadio Olímpico de Barcelona, dentro del estadio, y vi como el señor Rebollo tiraba un arco y encendía un pebetero, con trampa o sin trampa, no lo sé. En el año 1972, no habíais ni nacido, yo creyendo que no podría asistir nunca a unos Juegos Olímpicos, me fui en autostop a Múnich, porque allí había unos Juegos Olímpicos, sí. Y allí estaba yo. Después resulta que en el 92 lo estuve en Barcelona, pero no lo sabía en el 72. Hago este preámbulo porque Ricard no estaba dentro del estadio, estaba fuera. Porque el que le entregó la antorcha a Rebollo era Epi, el de básquet. Y el que le entregó la antorcha a Epi era un palista. Pero Ricard no estaba muy lejos. Y ahora le pregunto, ¿dónde estabas? ¿En qué orden de la antorcha olímpica estabas? No me acuerdo. Confiésalo. Sí. Confiésalo. No. Yo lo que puedo decir que estaba en las Ramblas, en las Ramblas. Entonces tengo solamente una foto y la única foto me la ha hecho la secretaria de Cardiología, que solamente hago que decírselo 1000 veces y ya dice, bueno, a ver si para de decir esto. Entonces ella estaba estaba en las Ramblas, entonces rodeado, sí, bueno, pero allí al fondo veo que no estaban en las Ramblas, sino que estaban ya compitiendo, ¿vale? O sea que esta es la diferencia. Pero por lo menos yo lo que sí estaba por las Ramblas, rodeado de policías por todas partes y diciéndome de que claro que si se perdía yo la antorcha, se habían acabado los juegos. Por lo tanto, o sea, esto fue la situación, o sea que esto era así. Muchísimas gracias. Después de esta brillante presentación, vamos a ir a la última parte de esta sesión de comunicaciones originales, que nos va a presentar María Esparza y que lleva por título Programa de Entrenamiento para Carreras de Larga Distancia en Condiciones Especiales, que creo va a ser muy interesante. Si quieres presentar también con quién vas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, darle las gracias al doctor Serra Grima por habernos invitado aquí y por haber colaborado en nuestro proyecto que ahora os presentaremos. El nuestro no es una presentación científica, os vamos a explicar una experiencia de un proyecto deportivo un tanto peculiar en el que el doctor Serra, como he dicho, nos ayudó. Y yo soy María Esparza, soy técnica, en ese momento era técnica de deporte en el Centro Penitenciario Brians 2. Yo me llamo Eber. Buenas tardes. Eber es uno de los participantes del proyecto